Pues primero se me ocurre escribir este cortometraje, que es un cortometraje, como ya habéis visto, bastante, a mi modo de ver, sencillo de que se te ocurra. De hecho, se me ocurre porque me lo cuenta. Todo esto lo he contado muchas veces. Espero no aburriros, espero que haya gente que no lo haya escuchado. Me lo cuenta una amiga común que obviamente no le pasa esta tragedia, pero sí me dice, pues te puedes creer qué mal rato he pasado, que me ha llamado mi hijo desde la playa, que se ha ido con su padre y no sabe dónde está. Bueno, pues nos lo cuenta así a modo de chascarrillo, que ha sido el peor minuto de su vida. Fue todo un minuto, el padre apareció, no pasó nada, todo bien, la playa estaba llena de gente, pero claro, fue el peor minuto de su vida. Y ahí pues se me ocurre escribir esa escena, que me parece un corto muy potente. Yo alargo esa situación, le jodo la vida todavía más a esa madre y a ese pobre hijo. Y la verdad que lo escribí muy muy rápido, porque creo que es porque una vez te dan la idea es bastante sencillo de escribir. Luego obviamente hasta el momento del rodaje, porque todo esto es 2012 o así, yo intento levantar el corto durante varios años, tampoco de manera muy perseverante, pero bueno, lo intento, y no sale, y no sale, y no sale. Luego hacemos Stockholm, hacemos Que Dios nos perdone, y después entre Que Dios nos perdone y El Reino, mi productora todavía empieza a tener un poquito más de callo, ¿no? Conocemos a María del Puy, que no sé dónde está. No sé si está por aquí, Malvalanda, ahí. Nos hacemos socios con Malvalanda y levantamos el corto, gracias a unas ayudas que nos da del ICA y de la Comunidad de Madrid. Y obviamente el corto el guión, lo que es el guión, ¿no? Los detalles del guión se van perfeccionando. Luego entra Marta Nieto y también lo perfeccionamos más con la ayuda de las actrices, ¿no? Y con Blanca. Y rodamos el corto. Luego yo creo que todo el mundo casi todo, bueno, ahora sí, casi todo el mundo lo ha visto el corto. Ahora todo el mundo lo ha visto. Pero empieza a tener mucho éxito, ganamos muchos festivales, nos dan muchos premios. Y a partir de ahí yo siempre tengo la idea desde el principio que esto es la primera escena de una posible película. Se lo cuento a todo el mundo, se lo cuento a María también cuando la conozco y cuando le presento el proyecto, se lo cuento a Marta también cuando le presento el proyecto, a todo el mundo que le presento el proyecto se lo cuento. Y yo de la película solo tenía la idea de que era una película como muy oscura, muy turbia, sobre una mujer loca que ha perdido a su hijo. Entonces siempre estaba algo de esos años después, ¿no? Y esa playa también como leitmotiv y como escenario terrorífico a la vez que catártico, ¿no? Pero luego viene... ¿Eh? Ya no es tan turbia, sí, eso era lo que ocurría antes. Luego ya entra, después del Reino, Isabel y yo nos planteamos qué película hacer, y lo que sabíamos es que queríamos cambiar un poco el tiro, queríamos cambiar un poco el género, queríamos hacer otro tipo de película, estábamos un poco cansados, en el buen sentido, cansados, un poco de fatigados de hacer dos películas tan grandes, o grandes por lo menos para nosotros, y es de por qué no hacemos una peli pequeña, una peli más intimista, que es un poco las películas que a nosotros nos gustaban y de las películas que hablábamos cuando queríamos dedicarnos a esto, y prueba de ello es Stockholm, ¿no? Que es una peli que nos gusta mucho en ese sentido, ¿no? No hablo de la película en sí, sino del tipo de película. Y yo le propongo esto, ella le da un poco de pudor porque dice, pero bueno, el corto es tuyo, yo no sé qué voy a hacer aquí, además no me apetece hacer un thriller de desaparecidos. Y dije, no, si no tiene nada que ver con los thrillers. Y la convenzo, o se convence, no lo sé, y empezamos a escribir ahí, y luego surge esto. Claro, la pregunta era un poco en ese sentido, que tú habías tenido, o sea, tu semilla era de que era la primera secuencia de un largo, pero realmente el proceso de escritura del largo fue después de... El proceso de escritura del largo, ¿no? Es después de haber rodado El Reino, es decir, 2010. Estamos en 2019. Así es. Final de 2017, principios de 2018, escribimos El largo. ¿Y qué me has preguntado? Perdón. Sí, que el proceso de escritura del largometraje fue después de todo. Sí, todo totalmente. Totalmente, sí. Vale. Bueno, pues ahora quiero también darle la palabra a Marta, que no sé si darte un abrazo o hacerte una pregunta, porque me has hecho sentir mucho. En la escuela TAI, y hoy hay muchos alumnos aquí que son de artes escénicas, no solo son de estudiantes de cine. Entonces, ¿cómo se prepara una actriz este papelón que has hecho en esta película? Pues con tiempo, que es una cosa que parece que da un poco igual, pero no da nada igual. Yo cada vez tengo más la sensación de que el talento, pues, ¿no? Y el esfuerzo tiene mucho que ver con el tiempo. Y tampoco hemos tenido muchísimo, pero ha habido bastante más
que en un proceso industrial normal de levantar un proyecto, porque yo estoy muy acostumbrada a trabajar para resolver y de repente tener el guión. Es cierto que empezamos a prepararlo antes de tener financiación, por un acto de fe. Eso ayuda porque, claro, pues uno quiere hacer lo que le gusta, ¿no? Al final la pasión pues, tiene mucho que ver también con el cine, con todo lo creativo. Y para mí era muy importante tener respeto con el tema, porque tirarme a la piscina, o sea, es una oportunidad. Cuando me da el guión, evidentemente me parece un regalo increíble con el que puedo hacer algo que me lo pase genial y me cambie la vida en un lugar, pero también que ¿no? O sea, un respeto con el tema y un susto también de no estar a la altura del reto. Entonces, bueno, ahí primero francés y luego entender qué significa un trauma como este para poder, lo digo todo el rato, habitarlo, estar en esa situación y tenerla en el cuerpo, adelgacé, la postura corporal, bueno, habitarlo, porque esos 10 años que pasan entre el final del corto y el comienzo de la peli, ese ha sido mi material de trabajo fundamental. Cuando empieza la peli, ahí ya es el viaje que tiene con los personajes que aparecen, pero las decisiones fundamentales que tomamos estaban de casa. Quería preguntarte, ¿no? Porque en 7 años conseguir tantas cosas, un poco, sé que el talento es innegable, el trabajo... Era 2012 eso. 2012, cuando estabas haciendo crowdfunding para Estocolmo. Entonces, no sé si estos chavales que están un poco también empezando, ¿no? Que también tienen ese momento de cómo se empieza a hacer una película, ¿no? Veis que en 7 años se pueden hacer muchas cosas. No sé si hay algún secreto, algo que les puedas decir. Secreto no, obviamente, pero sí, claro. Lo poco que puedo decir es que hay que creer en uno mismo, que si no crees en uno mismo, pues es muy, muy, muy difícil. O sea, que hay que esforzar. El primer trabajo es ese. Puede que venga de serie, puede que venga de casa, pero si no viene de casa hay que esforzarse en ello, es fundamental. Y luego, obviamente, muchísimo trabajo, como ha dicho Marta, el trabajo y el talento no está ahí, pero el talento, bueno, el talento se va descubriendo y vamos a dejarlo a un lado ahora, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar y sobre todo arriesgarse, o sea, no perder el miedo, que eso yo me he encontrado a muchos compañeros en las escuelas y en la carrera donde he estado, gente con mucho talento, con mucho más talentosos que yo, con mucha cinefilia, pero luego muy temerosos de enseñar, de mostrar, de hostia, voy a hacer esto y hay una inseguridad de la otra persona va a creer, mi amigo va a creer, mi enemigo va a creer y eso hay que quitárselo. Y yo creo que he tenido la suerte de ser un poco kamikaze en ese sentido. Y es lo que animo a cualquier persona que me pregunte, y ya que estamos aquí lo digo, a fallar, porque es que hay que fallar, es que es absurdo no fallar. O sea, unos fallarán más y otros fallarán menos, pero es que el que falle más aprenderá más. O sea, que no es para nada una derrota. O sea, bendito fallo, ¿no? Hay que hacer cosas. Yo ahora veo mis cortos, el otro día me hice una retrospectiva en mi casa solo, ahí fue un domingo triste, ver mis 4 cortos amateur ¿te acuerdas que te lo conté? En vídeo, claro, son lamentables, lógicamente. Pero ves cosas y dices, hostia, claro, aquí quería yo contar esto, tal. Pero me recordaba a mí haciendo eso y cómo liaba a mis colegas para hacerlo y era yo el que les liaba a ellos. O sea, si tengo un mérito es el de liar para hacer mi historia. Y mi historia era igual de mala o buena o regular que la suya. Era lo mismo. Obviamente, con sus diferencias, a uno le gustarían más las mías y a otro le gustarían más las suyas. Pero el que les liaba era yo. Y creo que el mérito está ahí, simplemente, en las ganas, ¿no? Y en las ganas y en el poco miedo, como os he dicho, en fallar. En fallar y en mostrarse, quiero decir. Pues ya sabéis. Bueno, yo creo que yo he conectado mucho con la película, ya os lo he dicho. Además tengo 39, con lo cual me he sentido muy identificada. Creo que tendréis curiosidad por saber qué han sentido ellos, que rondan los 20, así que yo creo que podemos abrir el turno de preguntas, si alguien quiere preguntar. Por allí. ¿Hay que llevarle un micrófono? Sí, venga. Pero habrá que llevar micrófonos, ¿no? Hay un par de momentos de montaje que me han encantado, que son cuando están hablando ella y él, el pequeño, no me acuerdo, Jean. ¿Surge esa idea en guión o surge la idea en montaje? Me refiero a esos momentos medio oníricos, por así decir,
que hablan sin hablar, que solamente se miran pero se escuchan? Sí, esos surgen en montaje. En guión no surge para nada. En rodaje, obviamente, surgen esos planos de inserto, porque si no, no estarían rodados, lógicamente. Pero la decisión de no poner en boca los diálogos, eso surge en montaje. Y de hecho, tengo que lanzar un capote a mi montador, Alberto del Campo. Es idea suya, vamos, me lo propuso y... Luego él muy inseguro me dice, tío, esto no sé si mola o no mola, tal, me lo enseña y le digo, mola mucho, Alberto, o sea, dejémoslo. Y ahí se quedó. Pero vamos, es idea suya, sí, sí. Por eso es que todos los procesos creativos de una peli son fundamentales, lógicamente, en todos puedes encontrar grandes aciertos o grandes características, ¿no?, de la peli. Y sobre todo te tienes que rodear, y ya vuelvo a estar aquí de profesor Cebolleta, te tienes que rodear de gente que confíes y de gente con talento. O sea, lo sabéis de sobra vosotros que estáis estudiando, alguien solo no puede hacer cine. Entonces alguien solo, aunque tenga mucho talento, por mucho que no esté rodeado de gente muy válida, capaz de confrontarle, capaz de confrontar sus ideas y de proponerle otras y de discutirle sus propias ideas, creo que también está destinado al fracaso, vamos. Eso me da pie a hacerte otra pregunta, ahora os vuelvo a dejar la voz. Hablando de rodearte también con personas talentosas, hay que nombrar a Isabel Peña, tu co-guionista. Entonces quería saber un poco cómo habíais, porque es una película muy femenina, cómo habíais orquestado el trabajo de guión con Isabel Peña y al mismo tiempo con Marta. ¿Y al mismo tiempo? Marta, que no sé si entró... Con el guión, sí. Sí. Bueno, es un guión que escribimos muy rápido, ¿no? Marta siempre dice, pero es increíble cómo escribís tan rápido. Lo escribimos bastante rápido. Hay veces que escribimos muy lento y hay veces que escribimos muy rápido. Isabel siempre dice, tío, teníamos que haber escrito durante más tiempo. Isabel le ve millones de fallos a la peli. Y yo digo, tampoco hay tantos, Isabel. Pero bueno, Isabel es más de reposo, ¿no? De reposar las cosas, que eso siempre está bien. Y yo soy más, ¿no?, impulsivo en ese sentido. Pero bueno, pues escribimos la peli como escribimos todas, con muchas horas de conversación, intentando ahondar o intentar entender nosotros mismos de qué queremos hablar. Primero de qué queremos hablar y después del enfoque que le queremos dar. Dentro de todas esas conversaciones surgen matices de personaje, surgen escenas que a veces se quedan y a veces no. Pero hablar y de repente empezamos a tener una amalgama, un mundo gigantesco de Elena en la playa, con Jan, con los padres, con Ramona. A ver cuándo sale Ramona, Entonces es todo... Ahí el método fue el mismo, que es eso, hablar durante mucho tiempo, y una vez tenemos todo ese mapa mundi de millones de sentimientos, situaciones, rasgos de personaje, intentar ordenarlos de alguna manera, ¿no? Ahí es donde ordenas, es donde ya tiene que funcionar más la dramaturgia, ¿no? Y decir, ¿por qué estamos contando esto al principio? ¿Por qué estamos contando esto al final? ¿Cómo queremos que sea la estructura de la película? Y también lo que no contáis, ¿no? Porque hay muchísima contención. Claro, por supuesto. Dentro de todo ese mapa mundi está todo lo que podríamos llegar a contar. Luego decidimos no contar muchísimas cosas y en esta peli es fundamental eso, por supuesto. Y no sé si nos hemos pasado de misteriosos, pero había algo había algo que desde el principio era de esto, ¿para qué lo vamos a contar? Qué aburrido, ¿no? Contar esto. Es mucho más interesante que el espectador haga el viaje. Nos gustaba mucho que el espectador viviera la frustración que vive el personaje de ella, que es que no sabe qué ha pasado con ese hijo. Entonces, si ella lo descubre en la película, hay algo de... parece la típica película de Antena 3, ¿no? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿No? Y te lo cuentan. Y si ella ya lo sabe, o lo poco que sabe, viene un personaje y se lo recuerda, hay algo de... Pues eso, la escena con Ramona, hay algo... Nos ponemos a recordar qué pasó, ¿no? Porque tú hiciste eso. No creo que estos dos personajes se pongan a hablar de esto porque ya lo han hablado millones de veces. ¿Para qué evitar, como has utilizado tú esa palabra, otra vez ese dolor? Entonces... En medio de todo eso hemos llegado a estas conclusiones que ya digo, puede que nos hayamos pasado de misteriosos, pero que nos parecen muy, muy interesantes. Ahora le dejo la palabra a Marta si quiere por lo de guión, pero quería decir que me lo han hecho también un par de veces unos periodistas la misma apreciación, en algo de que hemos hecho una película, no sé si femenina, pero sí sobre un personaje femenino, pero eso no quiere decir que Isabel haya estado más presente en el guión, porque entonces sería quitarle mucho mérito a las películas del reino y de que Dios nos perdone. Y ella se enfada muchísimo y dice, ¿qué pasa? Que yo no puedo escribir personajes masculinos o algo así, y no sé de dónde viene, ya te digo, o sea, que hay algo... Quiero pensar, es que, no sé cuál es la división, no sé cuál es la fórmula, pero quiero pensar que es 50-50, porque si no, igual, ¿qué pasa? Que una película como que Dios nos perdone
ella no tiene ni idea de cómo son estos personajes masculinos, al revés, ella puso muchísimo de eso y quiero pensar que yo también he puesto mucho en la feminidad del personaje de Elena. Mira, os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros pensáis que ella se va de esa playa al final de la película? Gracias. Porque ellos en algún momento... Bueno, yo en mi universo de investigación no entendía cómo ella podía abandonar esa playa. Y sigo sin entender cómo lo puede abandonar, y por eso también la relación con su pareja, Joseba, está abocada a la separación. Detona con Jan, pero si no estuviera Jan, probablemente tampoco podrían haber estado mucho más rato, porque él no respeta que ella necesita estar en ese espacio. Tu versión. No. Empoderamiento. A ver, la versión del que ha hecho el guión es... no, eso me da igual, es muy bonito que cada uno tenga es un final abierto en ese sentido, pero vamos, para mí ella se tiene que ir de ese sitio. Creo que la mayor prueba de que esta mujer empieza a caminar, empieza a ir hacia otro sitio, es que se va de esa playa. Estar en esa playa significa estar anclada, a mi modo de ver. Y la verdad que también para el de Isabel Peña, que no está aquí, pero para nosotros, de hecho, en una versión anterior, ella cogía el coche y se iba a ver a Ramón, que estaba en otra ciudad, en Toulouse, en Dijon, donde fuera, y se iba a verle, y la última imagen era super cursi, María se acordará de una versión de guión, era ella dejando el coche, haciendo un viaje toda la noche, y de repente veía a Ramón, y en vez de decirle, como dice aquí, ¿quieres hablar?, se supone que se sobreentendía con la cámara muy lejos y ellos dos a lo lejos empezando a hablar otra vez. Pero, y esa para mí es la prueba fehaciente de que los guionistas lo que querían. Bueno, sí, que nosotros, quiero decir, que no es que el personaje se vaya, sino que los guionistas pensaban que sí, que se tiene que ir. Pero no estaba hablando de eso, había algo que tú no... Ah, sí, ya sé qué escena es. Esta es muy polémica, cuando Elena se va a casa de la familia, al final casi de la película, y se cuela en su casa. En esa escena, tú defendías que no querías mentir para nada. Tú como actriz creías que Elena no debía mentir a Joseba cuando le dice ¿a dónde vas? ¿No? ¿Te acuerdas? Total. Porque tú decías, yo no me tengo que arrepentir de nada, no tengo por qué ocultar ningún sentimiento, que me parece como muy lógico dentro de que una actriz tiene que defender su personaje. Decía, pero yo por qué tengo que mentir aquí a nadie si yo lo que estoy haciendo es totalmente lícito según su punto de vista. Y a mí la verdad que me gustaba que ella misma... Pregunta, ¿no? Vale. Que ella misma... jugase, tontease con la culpa. O sea, a mí me gustase que hubiese algo de culpa, que no como en la película, que no todo fuese blanco-negro, no que se sintiese culpable porque cree que está haciendo algo mal, pero que hay algo de, no sé por qué, pero te miento, hay algo que la sociedad, cuando hablo de sociedad hablo de ese microcosmos que hay ahí, me impide decir y hacer lo que realmente, porque ni ella misma lo sabe. Esto es lo que yo le defendía a ella. Y al final se ha quedado una escena como muy ambigua. Yo no sé si le miente, si no le miente. Claro, le da el teléfono, pero dice, ¿a quién? ¿A Ramón? No. ¿Me estás mintiendo? No. ¿Por qué? Sí. Y queda una escena muy ambigua que me gusta, la verdad. Pues Sí. Joseba. No sé si la gente te escucha. Ha dicho que queda un poco como que ella está maltratada psicológicamente por él. A ver, a mí me pasa mucho esto con el personaje de Joseba. Mucha gente dice, ay, pero muchísima, no te lo puedes ni imaginar. Joseba es para llevárselo a casa, qué buen compañero. Entonces, todos esos que dicen eso, digo, pero si es un hijo puta, si Pero claro, ahora tú me dices eso y yo solo puedo defenderlo. Digo, a ver, el pobre hombre. Entonces, eso me gusta mucho de los personajes, me gusta mucho de esta peli, que me puedo poner a favor y en contra de ellos. Y que creo que no debemos ni ponernos a favor, digo como espectadores en general, ni a favor ni en contra. Son personas que están haciendo lo mejor que pueden y en lo mejor que pueden seguramente fallan. Y yo creo que Joseba peca mucho de controlador, obviamente, en los malos momentos. El peor Joseba seguramente pues es un tío controlador. El mejor Joseba es el mejor médico que ha podido tener esta mujer. O sea, sin él yo quiero pensar que esta mujer está todavía destrozándose y mutilándose en el amplio sentido de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que las cosas no son blancas o negras. O sea, todos podemos tener una pareja o poder haber tenido una pareja que nos ha cuidado muchísimo en algo, pero que de repente se ha convertido en una relación tóxica por algo y tú lo ves desde fuera y dices, pero bueno, si esta persona te está
machacando. Y tú dices, bueno, ya, pero es que antes me curo. O sea, las relaciones en ese sentido son muy complicadas. No estoy diciendo una obviedad. Pero ¿qué pasa? Que esas relaciones complicadas en la vida, en el cine o en la ficción, cada vez se están esquematizando y simplificando más a unos límites ya que me parecen absurdos. Y que hay algo de, bueno, ¿es bueno o es malo? No, es malo. Entonces... No, sí, pero me parece un tema muy interesante, que es que me pasa lo mismo, que de repente me hablan de Joseba en plan bien y digo, bueno, a ver, ojo, que lo que está haciendo el tío es muy heavy, pero claro, me hablan en plan mal y me gusta defenderlo. A mí me da la sensación de que, esto también lo hemos dicho alguna vez, de que la peli habla más del espectador que la ve que de lo que te responde la peli. Es decir, ¿no? La relación que tiene con el niño, hay personas que opinan que ni de broma han follado, ni de broma. No. Y hay personas que dicen, sí, claro que sí. Y entonces te preguntan, ¿tú qué opinas? Pues lo que tú creas, lo que cada uno crea es su peli, es su viaje, ¿no? Te hace un cuestionamiento personal de tu manera de entender ciertas cosas. En este caso en concreto, la relación entre Joseba y Elena tiene mucho que ver con unos parámetros femeninos y masculinos, ¿no? Que están cuestionados ahora bajo el prisma del feminismo. Y hay gente que no lo ve, fetén. Y hay gente que lo considera normal, o hay gente que esto que te chirría. Pues esto habla de, ¿no? Del nivel de conciencia o de visión personal de cada uno, y me parece súper interesante. Bueno, lo primero, felicidades, me ha encantado, Marta. Gracias. Rodrigo. Es una pregunta un poco peculiar, ¿no? Pero yo soy de artes escénicas, hay mucha gente de artes escénicas, y te quería preguntar cómo se lleva la autoexigencia en el rodaje y luego cuando tú te ves, ¿te gusta? Es una buena pregunta. No. Sí. La autoexigencia, bajo mi punto de vista, es un arma de doble filo. O sea, es maravilla en tanto en cuanto te pone en un límite de mejorar constantemente. Si pasas cierta barrera, se convierte en una, ¿no? En una neurosis que no es nada práctica. Entonces, bueno, entendiendo que nunca nada es perfecto y que nunca nada va a ser como tú lo crees o como tú quieres, y que en el momento en que tú ves algo ya lo estás distorsionando bajo tu punto de vista circunstancial, tu emoción, tu día, si has dormido bien, si hoy tienes la regla, si, o sea, tú eres tú y tu circunstancia, con lo cual relativizar para mí es el antídoto a la autoexigencia. Yo me lo apunto en casa, soy como Memento, relativiza, relaja, pero también si relativizo demasiado y me relajo demasiado, no me reto. Quiero decir que me parece ambas en su equilibrio sanas, como todo, y en su extremo dañinas, como todo. A la hora de verme, en esta peli he aprendido a... O sea, me pasa una cosa que me sirve mucho, y es que he aprendido a distanciarme tanto que yo en el combo me ayudo. O sea, yo hago algo que no sé muy bien qué estoy haciendo y me deja verme en el combo y digo, ay, no. Entonces me veo como en una peli y digo, esa actriz lo hace fatal. Esa tía, ¿qué está haciendo? Si lo que tiene que hacer es no sé qué. Entonces, o sea, hay algo de que no me juzgo. Realmente no sufro yo viéndome ahora. Más allá de que hago bromas. ¿Te refieres a eso? A que me... O sea, yo no... No, pero que quería responder el que tú. O sea, no me sufro. O sea, yo ahora veo la peli y la disfruto, ¿eh? No me veo a mí, no sufro. Sufro con el corto sí. Porque no me gusta, porque me veo millones de fallos. Con la peli también me veo muchos fallos, pero es como, bueno, yo ya hasta aquí llego. No me da para más. El corto, si hubiéramos tenido más tiempo, ¿no? No le da para más. Está flojita en la peli, ¿no? Bueno, para tanto para Rodrigo como para Marta, desde el punto de vista de la dirección de actores como desde el punto de vista de la actuación, ¿cómo se crea esa tensión tan fuerte que te tiene incómodo toda la película, tanto desde el punto de vista de la dirección? Y también me gustaría saber si estuviste muy involucrado milimétricamente del proceso de la personalidad del actor, o de tomar muchas decisiones. ¿Cómo fue el proceso de la creación de esos personajes? Son dos preguntas, ¿no? Muy amplias y muy interesantes, pero muy amplias. A ver si puedo contestar.
A la hora de crear tensión, no tengo ni idea, tío. Es que hay algo que crees en lo que haces, que vas viendo qué cosas funcionan y qué cosas no, pero aunque creas que cosas funcionan, siempre te puedes equivocar, siempre puedes creer que algo va a funcionar porque lo sabes, porque ha funcionado ya lo has hecho y de repente no funciona. El cine un arte o una fórmula tampoco fórmula, hay un arte tan abstracto que depende de tantas cosas, depende de tantas energías, depende de tanta gente, depende de tantas vicisitudes que es muy difícil tener un manual. De hecho, habría que desconfiar de todos los manuales. De hecho, además siempre, alguna vez que leemos a grandes maestros que saben contar, incluso grandes profesores, a lo mejor que no son grandes cineastas, pero que son grandes profesores, yo les admiro mucho y les envidio porque saben explicar muy bien estas cosas. Yo nunca he sabido explicarlo, la verdad. Creo que todo se basa en el guión, lógicamente. Si tienes un guión que tiene tensión, si tienes un guión que no puedes parar de leerlo, ya tienes una base brutal. Y yo siempre que he dirigido mis pelis, siempre confía en el guión a muerte. Pero después de eso coges unos actores y casi siempre, bueno, siempre que hablo de protagonistas, siempre he confiado a muerte. Y he tenido la suerte de no equivocarme, o creo que no me he equivocado. Entonces ya entra dentro del factor humano. Y si ese factor humano ha entendido el guión, hay algo que ha entendido la tensión que tiene que haber, ¿no? A la hora de colocar la cámara y de planificar y decir, no, esto lo vamos a hacer con un plano fijo que sé que da tensión, pues eso, hay veces, hay trucos también que sabes que funcionan, pero ya te digo, no son infalibles para nada. Yo he buscado, por ejemplo, pienso ahora en Madre y he buscado tensión en un encuadre, por ejemplo, la escena en la que Alex Brendemul le enseña la foto, que están desayunando, se acaba de despertar ella de venir con los chavales de fiesta en el coche. ¿Sabes qué escena es? Ella está desayunando y le enseña una foto. Pues ahí hemos creado, planificas y dices, hostia, este encuadre con él con la cabeza cortada y de repente un plano fijo cuando de repente vienes con mucho movimiento. Es que todo depende de muchísimas cosas. Ahí yo creo que estoy creando tensión. No sé si está creada, creo que sí, pero a lo mejor hay espectadores que dicen, esto ya es un coñazo. Pero yo creo que estoy creando tensión, pero ya te digo, hay como millones de fórmulas, pero ninguna te podría decir que es la correcta, ¿no? Ya te digo, desde el encuadre hasta la interpretación de los actores. Sí que haces que siempre pase algo delante de la cámara. O sea, si no está pasando algo de verdad. No, claro, sí. Que pase algo. Sí, no sé si es a la tensión a que te refieres, pero está claro que cuando estás filmando algo, cada plano tiene que contarte algo, tiene que haber una potencia de alguna forma. A lo mejor la potencia está en una palabra, la potencia está en una mirada, la potencia está en un paisaje, por supuesto. No sé si es la tensión de la que estás hablando, pero está claro. Yo hoy estoy rodando una serie de Movistar de Polis y había algo en el plano que por guión funcionaba, que me gustaba el actor, pero había algo que no me estaba cuadrando y de repente me he acordado justo de esto. He dicho, a ver, tienes que buscar un plano, tío, que sea potente. Con los pocos elementos que tiene, que los pocos elementos que tenías, porque no era cuestión de cambiar el plano, porque no teníamos tiempo y decir, no, ahora lo que quiero tal, era de con esto, ¿qué es lo que está fallando? El encuadre, el paisaje, o sea, el fondo, el vestuario de él, había algo que me estaba fallando. Y lo único que he hecho ha sido acercar la cámara al actor. O sea, nada extrañísimo, pero sí que te lo tienes que plantear todo el rato. A ver, ¿esto que estoy viendo? ¿Funciona? Exacto, ¿funciona de esa manera? Y eso es una pregunta que muchas veces se nos olvida, a mí el primero, porque estás metido en la dinámica de rodaje, pero creo que tienes una pregunta que tienes que hacerte todo el rato. Si te la haces, tienes bastantes posibilidades de éxito. Y cuando digo éxito ya sabéis a qué me refiero, ¿no? De que la cosa funcione, no de la palabra éxito. Y la segunda pregunta que me has hecho es sobre la dirección de actor. Pues yo intervengo en la manera que me dejan, porque hay actores que quieren que intervengas mucho y hay actores que no quieren que intervengas nada. Entonces yo creo que el director lo que tiene que hacer es apoyar al actor. O sea, el director para mí lo que tiene que hacer es eso. La base del guión, o sea, si confías en el guión tienes todo esto ganado, y a mí me pasa, gracias a Dios. Luego, que el actor que cojas confíes en él y que luego en las pruebas digas, vale, no me he equivocado. En la prueba me refiero a ensayos, primeros días de rodaje, y ahí en protagonistas no me he equivocado, o creo que no me he equivocado.
Y a partir de ahí es que él se sienta cómodo o ella se sienta cómoda. Hay algo de los primeros días son a ver cómo funcionas. ¿Te gusta que me meta en tu terreno? ¿Odias que me meta en tu terreno? ¿Eres tú quien quieres que me pida que me pedir ayuda? ¿Odias pedir ayuda pero necesitas ayuda? O sea, es trabajo psicológico total. No hay tampoco una fórmula. Entonces, lo que tiene que sentirse él o ella es cómodo, libre, no juzgado, obviamente, sino ya te he cogido. Ya eres el mejor actor para esta peli, o mejor actriz para esta peli, ya te he cogido. Eso es lo que le tienes que mostrar. Que hay veces que es difícil de mostrar porque también estás como muy estresado haciendo otras cosas, pero te tienes que obligar y esforzar en eso. Y la verdad, aunque sean 3 gilipolleces o que parezcan 3 gilipolleces, yo con eso luego ya está la escena en sí, y le dices, oye, esta palabra, esta frase, aquí más arriba, aquí más abajo. Eso sí, guiar dentro de la escena. Pero en general, yo no hago un gran trabajo actoral. No hago... Tampoco en las películas que he hecho, o sea, el que más madre un poco, porque he convivido mucho con ella y hemos conversado mucho, porque yo creo que ella también le gusta, le apasiona y lo necesitabas en cierta forma. Y hay algo de, pues si lo necesitas, yo tengo que estar ahí. Oye, hablemos de esto, vale, hablemos, y te doy mi punto de vista, que te servirá o no te servirá. Me gustaría saber en qué momento se toma la decisión de convertir lo que es un corto lleno de suspense y de tensión a un largometraje que deja eso más de segundo plano y pasa a contar una historia que se basa en la relación sentimental / paternal entre este chico y esta chica, que me ha recordado mucho, por cierto, a Verano del 42, a la película de Robert Mulligan, y aprovecho ya para hacer una doble pregunta y si esta tuvo alguna influencia. La primera no te podría contestar, es de en qué momento, es como, pues el día este que pensamos, no hubo un momento, hay algo que el proceso de guión se va fraguando muy lentamente, se va cociendo a fuego lento. Oye, ¿te estás dando cuenta que estamos haciendo una película romántica y nos gusta este camino? Pues sí, por ahora sí nos gusta, pero entonces estamos cambiando de género totalmente. Esta vez yo creo que ha sido muy, muy poco a poco, porque es verdad, como os he dicho antes, bueno, lo he apuntado, pero lo repito, yo quería hacer una peli muy oscura, muy, muy, muy turbia, como un thriller muy, muy turbio. Hablo de hace muchos años, pero estaba eso, y supongo, quiero pensar que se lo trasladé de alguna manera a Isabel, y no fue que ella me quitó la idea, pero poco a poco, en lo que me aporta ella y en cómo yo estaba a lo mejor en ese momento, terminó saliendo algo mucho más luminoso en ese sentido. La chica rubia, yo creo que... Vale, yo quería preguntarte más por temas técnicos de, por ejemplo, los planos secuencias, ¿cómo los habéis rodado para hacerlos tan estables? ¿Estables en qué sentido? Estables ¿De cámara? de cámara y también de cómo los ensayáis, porque por ejemplo el plano secuencia de la clase, que es súper largo, o sea, ¿lo ensayáis en ese mismo espacio o lo ensayáis en otros espacios y ensayáis el movimiento de cámara? Sí, no, ahí como estábamos todos en Francia fue bastante sencillo, dentro de que todo es muy complicado, pero teníamos esa facilidad. Ese plano secuencia tiene que ser ensayado ahí, por supuesto. Bueno, a lo mejor tú te acuerdas más cuánto tiempo lo ensayamos. Un día de ensayo y otro día de rodaje, ¿no? Con la cosa de que había un niño, entonces... Ah, sí, los niños, claro. Los niños solo pueden rodar 4 horas, o sea, era algo infernal, ¿no? Sí. Y nosotros, pero podemos saltarnos la ley y la gente, ¿no? Estamos en Francia. En España sí. ¿No? Lo decidiste ese mismo día. ¿El que decidí? Sobre la marcha, en plano secuencia. Sí, es verdad. Eso yo lo quería rodar porque la peli, a priori, luego se ha perdido mucho, tanto en guión, luego en rodaje y luego en montaje. Pero a priori la peli, os lo cuento como curiosidad, era la peli de él y ella. Él era igual de protagonista, el chaval, que ella. Y en guión ya vimos que no funcionaba eso y de repente había un cambio de punto de vista y nos íbamos a la casa de él como a mitad y lo rodamos. Hay muchas escenas, muchas no, pero como 6 o así, rodadas después de la fiesta, después de ese momento del desayuno que he dicho. De repente nos vamos a la casa de él y está rodado eso, y estaba en guión y en guión nos encantaba. Y en rodaje la verdad que las escenas estaban de puta madre porque los actores son muy buenos. Y de repente en montaje era de esto, no tiene ningún sentido, la historia es la de ella y él se queda como el secundario que es, ¿no? Porque creíamos que necesitaba ella mucho más, bueno, creíamos, ¿no? Sabemos que, o creemos saber que necesitaba mucho más metraje fílmico, ¿no? O espacio fílmico el personaje de ella que el de él. Dicho esto, esa escena, que ya está al final, que yo ya estaba jugando con los puntos de vista, quería hacerla en 2 planos. Uno con la cámara pegada a ella y otro con la cámara pegada a él. Y ir saltando de uno a otro. Yo digo, yo rodo los dos y ya en montaje vemos cómo lo hacemos. Y me acuerdo un día que fuimos allá a la casa...
Y meses antes yo le había dicho a los actores franceses para ponerles un poco cachondes de esto, además lo vamos a hacer en plano secuencia. Ah, qué guay, qué guay. A mí se me había olvidado. Y de repente dicen, pero esto no lo íbamos a hacer en plano secuencia. Y yo, ya, pero es que tal. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Que no te atreves? Y yo, no. ¿Cómo? Y dije, pues mira, vamos a hacer en plano secuencia y vamos a saltar por este balcón. Y claro, me acuerdo que vino Nacho Lavilla, que es el ayudante de dirección, y le dije, tengo una cosa que decirte. Y vamos a hacerlo en plano secuencia. Y dice, joder, dice, la verdad que me lo suponía, pero... Y la verdad que es muy divertido. Es muy divertido el reto técnico. Y luego es muy divertido cómo los actores... No solo los actores, pero los actores, por supuesto, por la cuenta que les trae, pero también el equipo se concentra muchísimo más haciendo eso. Cuando el equipo nota que está haciendo algo importante, que su labor es muy importante y que es básica para que algo salga perfecto o bien, claro, se implica mucho más. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue ensayarlo durante un día con cámara, sabiendo que ese día es solo de ensayo y luego al día siguiente rodarlo. Los planos de secuencia tan largos y tan complicados, tanto por dramatúrgicamente como técnicamente, si no los ensayas estás muerto. Yo todos los planos secuencias así importantes que he hecho, el corto, lógicamente, en El Reino hay una vez que se pone la torre también en una casa, eso también es un plano secuencia larguísimo de minutos, eso necesita ensayo, si no, no tienes nada que hacer. Y en cuanto a por qué son tan estables, menos ese que es cámara en mano, entiendo que te refieres a los anteriores, que es con Steadicam. Entonces la Steadicam ya sabes que te da esa estabilidad, Steadicam. Pero ese está en cámara en mano, no sé si lo has notado, y ese no te parece tan estable, entiendo, o también te parece... A ver, me parece estable dentro de que... ¿De qué es cámara en mano? La inestabilidad emocional de los personajes, o sea, como que contrasta mucho con... Yo creo que lo acompaña bastante bien. La cámara que usamos, la Alexa Mini, para eso es maravillosa. O sea, yo también de repente estoy haciendo, a veces la cojo yo cada vez la cojo más la cámara y hago así, digo, bueno, esto yo soy un paquete, esto tiembla muchísimo. Luego lo veo incómodo y digo, pero esto no es maravilloso, no tiembla casi nada. Entonces también la cámara ayuda mucho, la verdad. En primer lugar, darte la enhorabuena por la película porque me he disfrutado bastante. Y también, yo estaba pensando mucho en esto, porque hace unos meses cuando se anunció la película y demás, quiero recordar que tú hablabas mucho a algún periodista de que intentabas llevar más un espíritu que recordara más a Stockholm. Y claro, hay mucho contraste entre ese tipo de películas, El Reino y demás. Y también he visto muchas referencias, por ejemplo, en la escena que has dicho que se le corta la cabeza al hombre con la foto y demás, pues me recuerda mucho a Stockholm cuando hay luz, claro que está el actor cortado por la cabeza. Hay un plano prácticamente calcado. Y en general también el uso de la luz, los colores y demás. Y claro, Stockholm, teniendo en cuenta el dinero, el momento de tu vida y demás, y supongo que es una película muy importante para ti, y quería saber en general cómo crees que esa película puede influenciar y cómo de contundente ha sido para el resto de tu vida y lo que te queda como director. Bueno, para lo que me queda como director, yo creo que ya poco, pero lo que me ha cambiado la carrera, por supuesto, claro. Por supuestísimo. Yo hago que Dios nos perdone gracias a Stockholm. Y es totalmente azar. O sea, hay películas de ese estilo, cada año hay muchísimas y cada año hay 2, 3, 4 muy interesantes. Y creo que Stockholm, con todos sus fallos, pues es una película interesante que podía haber pasado desapercibida totalmente. Y tuvimos la suerte de ir a un festival, de ganar 3 premios. Pues es que lo bueno y lo malo de esta profesión es que el azar está muy presente. Pero sí, obvio, que el cariño que la tengo es enorme, por supuesto, y que soy consciente que me ha cambiado la carrera también, claro. Creo que tenemos que terminar. ¿Nos da tiempo a una última? Sí, venga. Sí, ¿no? Bueno, nada, solamente llegar un poco a lo que ha planteado ella con secuencia. Más alto, creo. Con respecto a los planos secuencia, que bueno, que me parece que es una decisión que no solamente influye a nivel técnico, pero que por lo general como que mucha gente también pide una justificación por qué haces esto, y ya evidentemente viendo el corte supongo que gente te lo habrá preguntado y por qué. Un solo plano. ¿El corto, dices? Sí, el corto, la secuencia inicial. Sí. Seguramente te lo habrán preguntado, yo viendo también otros casos en tu filmografía que también recurres bastante a ello. Entonces no sé si más allá de ser simplemente como una manera de contar en una sola toma, una intencionalidad o si buscas también una cierta sensación con ello. Hombre, obviamente busco una sensación. Yo creo que el plano secuencia lo que te da es la inmediatez de sentir o de estar mucho más presente en la escena. Para mí es el formato
cinematográfico más cercano a la realidad, sabiendo que el cine lo que intenta es imitar la realidad, pues el plano secuencia para mí, me puedo equivocar o no, pero en mi opinión es el formato más cercano a la realidad porque no hay cortes, es el que menos artificio tiene a priori, luego ya puedes meter mucho artificio, pero es el que menos artificio tiene a priori. El corto para mí desde el principio, no lo he contado poco, pero vamos, nunca vislumbré otra manera de rodarlo que un plano secuencia. Me acuerdo además que lo hablaba con 2 compañeros, año 2012-2013, que decían, joder, el guión es buenísimo, pero estás loco, ¿qué coño haces con un plano secuencia? Esto lo que tiene que ser es un diálogo tan picado, tiene que haber plano, así como mucho plano, mucho montaje para que tenga mucha tensión. Y yo digo, pues justamente creo que lo que más tensión da es alargar el plano, estar todo el rato con la actriz o con las actrices y los personajes y que los silencios sean los silencios y no tener la posibilidad de ¿cómo se dice? De artificial, ¿no? De meterle artificialidad a esos silencios, ¿no? No me sale la palabra, pero bueno, me habéis entendido. Y entonces eso es lo que busco normalmente con un plano secuencia. Normalmente busco eso. Creo que me lo pregunto siempre, ¿por qué esto tiene que ser un plano secuencia y por qué no? Pero creo que siempre que lo he intentado es por aportar tensión. Mira, sin querer estoy contestando un poco a la pregunta. Ahí cuando quieras tensión, haz un plano secuencia. Pero hazlo bien. porque lo malo del plano secuencia es que si fallas, pues te falla todo. O sea, y seguramente depende mucho del espectador, pero yo quiero pensar que los planos secuencia que funcionan son los que no ves la cámara. Los que no notas la cámara, ¿no? A lo mejor si dura 10 minutos, a lo mejor la notas durante 5 segundos, pero rápidamente, si puedes, y el actor, ¿no? Y la historia te llama la atención, es que lo estás consiguiendo. Hay grandes planos secuencia que veo a mí, por ejemplo, hay una película buenísima técnicamente, pero que a mí no me gusta especialmente, que es la de Iñárritu Birdman, que es increíble técnicamente, o sea, es una genialidad, pero yo estoy todo el rato viendo la cámara. Entonces la historia me termina dando igual. Entonces eso es un ejemplo para mí de plano secuencia no mal utilizado, porque cada uno, ¿no? Que haga lo que quiera, porque él está haciendo un ejercicio y la verdad que es un genio haciendo eso, pero a mí no me consigue. Yo le doy más valor a la cámara en esa película que a la historia y creo que eso es imperdonable. Creo que tienes que estar siempre con la historia. Bueno, pues nos quedaríamos toda la noche, pero nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias a los dos por este ratito y os deseamos la mejor de las suertes.